El asno de las orejas de oro. Caminaba José Caralampio Julián por las riberas de un profundo río, muy hundido en sus propios pensamientos, con su semblante cálido, pasivo, conformista y de poco genio. Sus caites pedían a gritos ser desechados. Los deslizones eran muy frecuentes y quienes sufrían más eran sus flacas piernas. No había caminado mucha distancia cuando una liebre saltó frente a su nariz. Suerte de aquella. No andaba de cacería, pues olvidó su resortera. Y es que como que se había vuelto más protector de los animales, pues en otras ocasiones le había fallado el instinto cazador y decidió pues ya no dedicarse a eso. El asfixiante sol del mediodía le provocó tanto cansancio que Caralampio decidió recostarse, pues bajo la sombra de un enorme nance. La cosecha estaba en apogeo y la ocasión se prestaba para saborear unos cuantos. Tan agradable y cómodo estaba que no se dio cuenta que el atardecer se acercaba repentinamente, pues le cubrió un gran sueño dominante que lo dejó tendido por un buen rato. Ah, Aún le quedaba resaca de esa dormida que dio. Cuando ya se disponía a regresar a casa, vio a un grupo de vecinos, quienes con sogas en sus hombros corrían tras un agotado asno. No se atrevió a preguntarles por qué lo perseguían, pues resulta que le consideraban un enajenado mental, ya que se entretenía caminando día y noche. Pasaron tan cerca de él, pero sin dirigirle palabra alguna. Mantuvo la calma, actuó con cordura como que si nada hubiese visto. Cuando aquellos se habían alejado, Caralampio tomó un sendero, intuyendo que por ahí pasaría aquel indefenso animal. Se apostó a las orillas de un único camino, esperó por unos minutos y tal como pensó, apareció aquel salvaje asno con sus patas muy dolidas que ya ni podía correr. Habiendo dejado muy relegado a aquel grupo de hombres, quienes seguramente lo atraparían sin piedad, aprovechando que aquel animal desaceleraba en su andar, le siguió a corta distancia. Se quedó sin habla cuando, parado ante una gran roca, aquel animal se lanzó sin temor a una extensa poza de aquel río. Incrédulo ante lo que vio, creyendo que aquel animal en su desesperación se había suicidado, bajó lentamente hasta aquel sitio, con mucha precaución, pues temía resbalar y caer a la profundidad de aquel río. Se sorprendió tanto al ver en el fondo de aquella poza una franja tan brillante como si fuese una cadena que marcaba la ruta seguida por aquel animal. Se lanzó al agua, con temor por supuesto, pero al ver a aquel asno que se ocultaba en una cueva, comprendió la razón por la que querían atraparlo aquellos que lo perseguían. Con cuidado para no asustarlo, se alejó de aquel lugar. Era todo un misterio. A la mañana siguiente, luego de un merecido descanso,
asegurándose que nadie lo observaba, se encaminó hacia el sitio aquel donde se ocultaba aquel misterioso asno. Llevó consigo algunas porciones de alfalfa, por si acaso lo encontraba hambriento y aceptaba aquel alimento. Sin duda alguna, era el único que sabía de ese misterio y dónde estaba el escondite secreto de aquel. Repitió aquellas visitas por muchos días. Poco a poco, aquel animal fue tomando confianza. Creció tanto su amistad que aquel se atrevió a colocar delicadamente una cuerda en el cuello de aquel confiado animal, el que no puso resistencia alguna y salió acompañando a Caralampio hasta la superficie. Se emocionó tanto, admirando de cómo los rayos del sol descubrían el encanto de aquel asombroso asno, pues sus orejas de pronto brillaban tal cual oro fino. Para suerte de aquel joven, supuestamente demente, tenía en su poder a un ejemplar único de su especie. Caminó hacia el pueblo y al llegar a este, todos le veían con asombro. No faltaron algunos que le ofrecieron algunas pocas monedas a cambio de aquel animal, pero Caralampio celosamente lo cuidaba al no tener otra ocupación a cual dedicarse. Le ponía todo su tiempo. La noticia de aquel asno de orejas de oro pronto cruzó las fronteras. La gente llegaba con tanta curiosidad y hasta le pagaban por ver a aquel hermoso asno. Desde el momento aquel en que el asno llegó a formar parte de la casa del joven, todo cambió. Se convirtió en un hombre respetable entre el pueblo y de esa manera, gracias a aquel, vivió muy feliz para siempre junto a su asno de orejas de oro.